Yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Galletitas Leiva. www.galletitasleiva.com.ar. GS1, tu plataforma para los negocios. Municipalidad de San Martín. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este espacio de distribución y consumo. Y hablando de consumo, hoy vamos a hablar con el licenciado Daniel Ripari, el director de la consultora Clave. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. No, es un placer para mí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito... Sí, me gustaría ver si podemos tocar, a ver cómo están midiendo ustedes desde lo que va de, digamos, hasta el mayo o por ahí, no sé hasta dónde tienen las mediciones. Sí, en general... Con respecto a lo que es, más que nada, alimentos, bebidas. Exactamente. Me voy a referir en principio a lo que es el nivel de consumo general, que son números, digamos, no por mercado, pero a nivel general, con estimaciones de nuestra propia consultora. Estamos viendo que venía muy negativo, es decir, cuando uno utiliza no indicadores oficiales, ¿no? Como la recaudación del IVA, que es un indicador genuino del consumo en general, y lo deflacta por el índice de precios real, lo que estamos viendo es que venía muy negativo en enero, casi 9% abajo con respecto al año anterior. Ajá. Febrero se fue al 6 negativo, el acumulado me refiero, marzo 3%, abril otro 3% y termina mayo con un 2% abajo. Es decir, el promedio en general del consumo, nuestras estimaciones siguen dando en general un 2% abajo con respecto al año 2014. Por otro lado, uno puede sondear o puede, digamos, desagregar cómo van las ventas en supermercado. En general los supermercados mínimamente, si uno los valores nominales los deflacta, se encuentra con que mínimamente están en terreno positivo, casi el 1%. Cuando uno analiza las ventas de shopping de las principales, digamos, los principales centros comerciales del país, son cerca de 70, también están en terreno positivo cerca del 1%, es decir, por el peso de la indumentaria. Más que nada la parte indumentaria, ¿verdad? Exactamente. Calzado y vestimenta. Sí. Y lo que es supermercado, alimentos y bebidas. Sí. Y hasta ahí, ¿no es cierto? Indumentaria un poco también, pero en general están en terreno positivo. Y dentro de lo que es digamos, el peso de los distintos... sectores, la parte de bebidas, por ejemplo, ¿cómo la están? Bueno, alcohólicas y no hay alcohólicas. Que recordar que si uno toma el PBI general del país, el 68% es consumo. Es decir, los 5,2 billones de pesos que circulan en general dentro de la economía, 68 es consumo. Cuando uno desagrega el consumo se encuentra con que el 38% es consumo masivo. Claro. Y el 62% es consumo no masivo. Claro, si entramos en el consumo masivo, nos vamos a encontrar con que alimentos y bebidas pesa un 39%. Claro, ahí está el tema. Y la indumentaria pesa un 23% dentro de lo que es consumo masivo, el 38% claro. Se lo llevan estos dos grandes rubros y después empieza limpieza en menor medida con un 10%, artículos de tocador 7%, turismo tiene un peso de 4%, hasta alimentos para mascota que pesa un 2%. Perfecto. Todo eso es consumo masivo. Ahora, ¿qué viene pasando en el primer trimestre? En el primer trimestre viene, en general, en el ranking lo encabeza indumentaria. Indumentaria es un sector que viene creciendo al 4,5% interanual. Después vemos muebles, que también está creciendo cerca de un 4,4%, billutería. Después viene alimentos y bebidas con tasas ya menores del 3,1%, pero como digo, están pesando mucho en lo que es la incidencia dentro del consumo masivo. Y si uno desagrega aún más, podemos entrar en lo que es quiénes son los grandes rubros de alimentos y bebidas. En primer lugar, los lácteos.
Los lácteos tienen cerca del 23% en peso. Luego viene panadería y pastas, que tiene cerca del 19%. Y un tema no menor son las bebidas no alcohólicas, que pesan un 15%. Supera en peso a carnes, que es un 14%. Esto sería, digamos, medido a estos últimos días, digamos. Exactamente. Yo diría, ahora, esos son los pesos. Ahora, y en tasas de crecimiento. Como para redondear un poco, ¿cómo estás viendo qué puede pasar de aquí, digamos, en los próximos meses? Es decir, ¿tienen alguna evaluación hecha de cómo puede continuar esto? Sí, nosotros estamos pensando que... Teniendo en cuenta que es un año electoral, con los vaivenes que puede tener, ¿no? Sí. El consumo venía con una tendencia muy negativa, como dije al principio, se está morigerando. Creemos que puede terminar en terreno positivo, dada la estrategia en general del gobierno de fortalecer el consumo. Sí. ¿Por qué digo que se va a fortalecer? Porque por otro lado, no deja de ser menor el crecimiento de los créditos para consumo y los créditos con tarjetas en cuotas, sobre todo, que se ha fortalecido. Por otro lado, el salario real, que había sido golpeado el año pasado, cerca de 6-7 puntos negativo cayó el salario real. Este año, que venía negativo, se está morigerando con tasas de crecimiento por paritarias. Y la inflación, que de alguna forma se ha amesetado. Creemos que el nivel inflacionario va a estar en el orden del 28% este año, no va a ser mayor, con una pequeña caída del salario real, pero no va a ser como la del año pasado, con lo cual fortalece el consumo. Eso nos está diciendo de que, bueno, evidentemente que habiendo dinero en la calle, el consumo se va a mantener. El problema está, bueno, sería mucho más profundo analizarlo, el sostén de cómo está el dinero en la calle, de dónde viene, de dónde proviene, pero eso lo vamos a tener que dejar para otro programa porque se nos acaba el tiempo. Así que, Daniel, ha sido muy amable. Yo creo que va a terminar no tan negativo el consumo, como dije, porque es una estrategia gubernamental. Exactamente, sí. Fortalecer los niveles de consumo. Se está jugando el gobierno, digamos, como para poder llegar a fin de año lo mejor posible. Exactamente. Y otro indicador que ustedes tienen que mirar, y es muy importante, es el índice de confianza del consumidor, que interanual estaba 30 arriba, y ha caído en junio por el cambio de signo político que está advirtiendo la clase que sostiene el consumo, que son las de ingresos altos. Cuando percibieron que el índice, o sea, el indicador o signo de gobierno iba a cambiar, ha dado negativo el índice de confianza en junio. Con lo cual, lo que va a sostener esto son los medianos ingresos, este índice. Bien, Daniel. Bueno, ya te digo, lo dejamos para otro programa. A ver, yo estoy encantado, puedo volver. Pronunciamos un poquitito más lo que es la parte política también de todo esto, porque lo importante de todo esto es la base que es la política. Exactamente. Te agradezco mucho que hayas estado, Daniel. No, para mí ha sido un placer. Gracias, y muchísimas gracias. Gracias. Continuamos.